Muy buenas, queridos aprendices de tecnología de obras civiles. Mi nombre es Kevin Yair Atencio Jiménez y bueno, hoy estaremos hablando un poco sobre el curado del concreto para dar continuidad a la temática que venimos trabajando. El concreto necesita ser curado. ¿Para qué necesita ser curado un concreto? Bueno, de esto van a depender que las edificaciones tengan un buen comportamiento en sus elementos estructurales. Van a depender que muchos pavimentos no se dañen prematuramente. Y así vamos a tener diferentes elementos de construcción donde el principal ingrediente o componente es el concreto. Y para que éste tenga un buen comportamiento, nosotros tenemos que hacerle un buen curado. El curado del concreto consiste en un mantenimiento de contenidos de humedad y de temperatura del mismo. Esto nos va a brindar unas excelentes satisfacciones para permitir que el concreto se hidrate, por decirlo así. Esto con el propósito de obtener propiedades deseadas del concreto. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar en sí qué es el curado. El curado es un proceso que consiste en mantener húmedo al concreto por varios días después de su colocación, con el fin de permitir la reacción química entre el cemento y el agua. A esto es lo que nosotros llamamos hidratar el concreto, darle una cantidad de agua una vez ha sido fabricado y colocado. Ya se encuentra en su lugar donde iba a ser depositado, es decir, en la formaleta o en la forma que se le esté dando. Y una vez el concreto fraguado, ya se le puede hacer lo que es el curado. Entonces, ¿qué viene siendo el curado? Es una reacción química que se le da el cemento con el agua, ¿verdad? Para mantenerlo hidratado. ¿Cuál es la importancia? Hombre, no permitir que este se seque tan rápidamente, porque si se seca rápidamente, él va a producir lo que son las rajaduras superficiales de los elementos. Algo que va a impedir que este alcance su resistencia, a las resistencias esperadas. Los agentes más perjudiciales son el sol y el viento. Deben evitarse que estos lleguen al concreto fresco. Entonces, hay diferentes formas de hacer este curado para que los agentes exteriores al concreto no le modifiquen sus propiedades, ni su resistencia, ni su química. Vamos a conocer entonces cuáles van a ser esos elementos. Entonces, mira, aquí les muestro una manera de cuando el concreto es curado, miren cómo se va a ver. Y cuando el concreto no es curado, miren que ya este presenta lo que son las rajaduras. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Se me olvidaba decirle que el concreto, en los 7 primeros días de haberse hecho su colocación o el vaciado o de haberlo fundido, son los 7 días más importantes. O sea, no quiero decir que los demás no sean importantes, pero en este tenemos que centrarnos más. ¿Para qué? Para garantizar un excelente curado, porque dependiendo de ese excelente curado, nosotros vamos a tener en esos 7 días una resistencia al menos del 70%. Si nosotros garantizamos que en esos 7 días vamos a alcanzar al menos el 70% de la resistencia del concreto, vamos ganando. Porque vamos a tener el resto de días cumpliendo hasta los 28 días para darle apertura ya de la resistencia máxima a ese concreto. Vamos a tener esa posibilidad de alcanzarla o sobrepasarla, dependiendo, en este caso, del curado, sin dejar por fuera que los materiales, que la manera de construirlo, que la manera de transportarlo y todas esas actividades anteriormente son fundamentales para que también nos ayude a alcanzar la resistencia de los concretos. En este caso, uno, después de haberlo elaborado, es el curado. Lo que le decía, el 30% de la resistencia
después del 70%, del 30% adicional, pues es donde se alcanza el resto de, de la resistencia. Puede perderse por un secado prematuro del concreto si la temperatura es baja. También, cuando las temperaturas son muy bajas, también se puede perder la resistencia de los concretos. Para evitar peligros, el concreto debe protegerse de la pérdida de humedades, al menos en los primeros 7 días, que es donde aparece el 70% de la resistencia. En esos días son los que tenemos que nosotros jugárnoslas todas cuando ya se construye un elemento o el concreto, para evitar que esa humedad se pierda y tenerlo siempre constantemente humedecido. El resto de días, pues ya ahí se van a dar lo que son las resistencias máximas, que es la que nosotros esperamos que se den para tener unos buenos resultados. Bueno, ahora sí vamos a conocer cuáles son los métodos de curado. Vamos a tener, en primera instancia, la continuación o frecuente aplicación de agua sobre los elementos, ya sea por aspersión o sea por vapor, a los materiales de cubrimiento saturados, como carpetas de yute, algodón, alfombras, tierras, arenas, acerrín, paja de heno. Es decir, que nosotros vamos a tener el elemento que ya construimos, y estas son algunas de las formas como nosotros podemos hacer el curado. Ya sea que tú le coloques, por ejemplo, si estamos haciendo un pavimento, le colocamos ahí, le hacemos una extensión de una capa de arena, y sobre esa capa de arena nosotros le colocamos agua. Y la arena va a contener la humedad y no va a dejar que se libere. Uno, que no le entre el sol directamente. Dos, que el viento no esté acariciando el concreto y la resta de humedad. Entonces, de esa forma también el acerrín, la paja, el yute, el algodón, alfombras de fique, también el plástico, también nos van a ayudar a que protejamos los elementos ya que fueron construidos en concreto. B. Evitar la pérdida excesiva de agua en la superficie del concreto, mediante el empleo de materiales tales como hojas de plásticos o papeles impermeables, o bien mediante la aplicación de compuestos depurados formadores de membranas sobre el concreto recién elaborado. Es decir, que ya aquí nosotros le podemos aplicar una película de algún químico, ¿verdad?, para proteger. Entonces, sus clases de curado son curado de agua, los que ya habíamos mencionado anteriormente, por inmersión sobre las losas, rocío de niebla o aspersión, costales, carpetas de algodón y alfombras, curado con tierra, curado con arena y acerrín, o curado con paja y heno, que son los que ya se habían mencionado, para poder realizarle ese sello, para que no se libere la humedad del concreto. El sol es uno de los agentes que más le resta humedad al concreto. Argumentando lo que ya hemos dicho, pues el curado con materiales, son selladores, películas plásticas, películas impermeables, compuestos de líquidos para formar esas membranas. Como les decía, se les pueden aplicar químicos, ¿ya?, con una aspersión, como si bombeándole a la placa o a los materiales que están dispuestos de concreto, los elementos, para protegerlos de la intemperie. ¿En qué momento se debe iniciar el curado? Bueno, el curado debe iniciarse en el momento en que ya el concreto haya fraguado, dependiendo de las temperaturas y de la localidad en donde se encuentre el proyecto, ¿no? El proceso debe iniciarse tan pronto como sea posible sin causar maltrato a la superficie del concreto. Se puede utilizar el siguiente cuadro como referencia. Entonces, miren lo que les decía yo, de acuerdo al lugar.
Entonces, de acuerdo al lugar y a la temperatura. En los lugares que son calurosos y son secos, es decir, La Guajira, tiempo después de haber elaborado el concreto, entre 1 hora y 3 horas. Es decir, ese es el segmento o el lapso en el cual ya yo puedo realizar el curado. Pero, ¿cómo verifico eso? Claro, yo me acerco al elemento, por ejemplo, en el caso de una placa, en el caso de una placa de concreto, yo voy y lo puedo tocar y mirar, pongo el dedo para ver si ya se encuentra un tanto duro, ¿verdad? Que ya haya fraguado, y yo le comienzo a hacer la colocación del agua sin, esto hay que tener mucho cuidado, sin tirársela, porque le puedo dañar el acabado a la superficie. Es decir, puedo comenzar, si le dejo caer el chorro de agua, por decirlo así comúnmente, comienzo a descascarar la superficie. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Yo le coloco el agua de tal manera que no dañe el acabado del concreto. En climas templados, aproximadamente entre 2 horas y media a 5 horas puedo comenzar. En sitios fríos, entre 4 horas y 7 horas puedo hacer el curado. ¿Por qué va aumentando? Obviamente porque el sol en los climas templados ya comienza a verse menos, las temperaturas son más bajas. Y en los climas fríos, pues obviamente también ya la temperatura y el sol son menos, entonces ahí el tiempo de fraguado va a tardar muchísimo más. Entonces miren, esta es una imagen para mostrarle cuando le están haciendo curado con agua, simplemente rocean, ¿verdad? Él ahí se la está dejando pues, caer. Me induce a mí a concluir que ya el concreto ya tiene 2, 3 días de haberse elaborado, por lo tanto la superficie no se va a dañar. Pero si está prematuramente elaborado, yo tengo no que hacerle un chorro, sino que dejársela caer suavecito, con delicadeza. Aquí podemos ver en esta lo que le están colocando por bombeo una película para proteger que el concreto no se le libere la humedad, sino que se quede ahí. Aquí en esta, una columna le están rociando agua. Aquí a la columna le están colocando un saco, un saco de fique. Aquí la envolvieron en plástico para que no se libere la humedad. Todas estas son herramientas fundamentales, métodos para ayudar a que el concreto no se le libere esa humedad. En la parte inferior aquí le colocaron una película, si lo ven está en color rojo, eso es un químico, ¿verdad? Que se le coloca a la capa de concreto para que no se le libere el agua y se quede ahí. En esta parte superior a la losa le colocaron, primeramente le colocaron un manto de fique, luego le colocan un plástico. Y en esta pues están haciendo como hacen en las arroceras, colocan con tierra, hacen estas líneas las hacen con tierra y después que hacen es inundar todas las lositas que se encuentran de agua. Esto con el fin para que el concreto permanezca totalmente humedecido. Le colocan tierra también y le echan agua para que no se libere la humedad del concreto y esté totalmente humedecido, sumergido. Bueno, hasta ahí vamos bien. Hacemos un resumen de lo que hemos aprendido. El concreto debe ser curado. Al menos los primeros 7 días es importante, sobre todo allí, para garantizar que el concreto alcance al menos el 70% de su resistencia. Esto realizándole los diferentes métodos para curarlo, con el fin de que no se raje, de que alcance la resistencia, de que tenga una mejor durabilidad, de que alcance las propiedades exigidas dentro del proyecto y que además lo podemos curar ya sea con agua, ya sea sí, para mantener la humedad, con agua, ya puede ser con arena, con un fique o con la bolsa, o le podemos adicionar cualquier tipo de película que sea disponible para que la humedad del concreto se quede allí y pueda darse la reacción química, que es lo que nosotros buscamos, que el cemento se hidrate. ¿Cuáles son los beneficios de curar y sellar el concreto? Bueno, uno de los beneficios es mantener el concreto sellado, ayudará a evitar que el agua penetre el concreto. Es decir, también para que agentes externos no puedan dañar el concreto.
donde puede dañarlo ya sea al congelarse o causar la corrosión del acero de refuerzo en la losa, si contiene acero de refuerzo en la losa. Cuando hablamos de congelarse estamos hablando de clima frío. ¿Por qué? Porque es que el agua, cuando se queda dentro del concreto, en clima frío se congela y eso es lo que le va a dejar son vacíos. Los curadores y selladores de concretos y selladores penetrantes repelentes al agua. También puede minimizar la generación de polvo. Proteger contra daños causados por la penetración de cloruros. Perdón, me pasé. Proteger contra algunas manchas, ya sean los derrames se limpian a tiempo, se tienen que limpiar a tiempo. Puede actuar como una capa que se sacrifica para reducir la abrasión y desgaste del concreto a causa del tráfico. Por último, los curadores y selladores de concreto pueden mejorar la apariencia del color y dar un brillo atractivo al concreto. Bueno, esta es la tabla, perdón, de acuerdo a las dosificaciones que nosotros vamos a tener. Esta es una tabla estandarizada que se realizó por un metro cúbico. Entonces aquí vamos a tener las dosificaciones de cada una de las mezclas y aquí vamos a tener la resistencia. La resistencia ya sea en kilogramos sobre centímetros cuadrados o en libras sobre pulgadas cuadradas, que es la medida en PSI. Entonces, de acuerdo a esta tabla, nosotros vamos a identificar cuáles son las resistencias de acuerdo a la dosificación que deberíamos elaborar. Esta tabla es se utiliza para realizar cálculos de cantidades, no para realizar diseños como tales. Porque el diseño de las mezclas son elaboradas en laboratorios y en los laboratorios van a usar los materiales que usted va a usar en cada proyecto. Me voy a explicar. Si nosotros aquí en La Guajira, esta tabla la elaboraron, no fueron elaborados con materiales de La Guajira. Entonces, yo voy a tener arena, triturado y agua y el cemento. Entonces, yo debo llevar ese cemento que voy a utilizar, el agua que voy a utilizar, el triturado que voy a utilizar y la arena que voy a utilizar en el laboratorio para que ellos allá me digan, listo, la cantidad que usted tiene que usar para alcanzar la resistencia de 3000 PSI son estos y estos. No van a ser lo que van a aparecer en esta tabla, sino las recomendaciones que nos va a dar el laboratorista. Esta tabla es sacada de la norma sismo resistente del 2010, donde especifica, de acuerdo a la clase de concreto, ¿verdad? De acuerdo a la clase del concreto, el nombre, las medidas, ya sea en kilogramos sobre centímetros cuadrados o en megapascales. Entonces, miren que tiene clase A, clase B, clase C, clase D, clase E y clase F y clase G. Perdón. Entonces, si hablamos del concreto simple, miren, el nombre es clase F. Entonces voy a tener un concreto clase F, es el concreto simple. Si voy a tener un concreto clase G, entonces el concreto clase G es la combinación de cualquiera de estos tipos de concretos más el 40% de piedra. ¿Cómo le dicen la piedra esa? ¿Le dicen piedra transportadora o le dicen piedra redondeada? De acuerdo a la resistencia de diseño a los 28 días, también voy a tener los diferentes tipos de concretos, cuáles son las medidas de resistencia las cuales ellos deben alcanzar y la cantidad de aire incluido que estos pueden tener. Y estos son los requisitos sobre los concretos que llevan aire incluido. Esta tabla, nos indica a nosotros cuál, de acuerdo a las estructuras, estas que tenemos al lado izquierdo, de acuerdo a las estructuras, cuáles son los días en los que yo debo retirarles las formaletas. Por ejemplo, estructuras bajo de las vigas. Entonces, espérense un momentico y ya les explico eso. Déjenme sacar el lápiz. Ok. Miren, para explicar esto, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujito. Si esta es mi viga,
pulso. En la parte inferior, yo voy a tener lo que son las formaletas, ¿verdad? Estas formaletas, estas, son las que me está diciendo aquí que a los 14 días como mínimo es que yo tengo que retirarlas. ¿Por qué? Si yo las retiro antes de esos 14 días, entonces la viga me va a tender a hacer este comportamiento y ya ahí el elemento comienza a fallar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a trabajar prematuramente el concreto y por aquí se me va a fisurar y por aquí, por este lado, se me va a comprimir el elemento. Si yo coloco a un arco también, tiene que ser mínimo los 14 días. ¿Por qué? El arco viene siendo así, ¿verdad? El arco viene siendo en esta forma. Si yo lo coloco a trabajar antes de esos 14 días, entonces el arco aquí en esta parte se va a comenzar a flexionar, es decir, va a hacer esto, se va a dañar y hace de esta forma, y por lo tanto ahí se va a dañar y se va a fisurar mi elemento y no va a trabajar como debe ser. Soporte bajo losas planas a los 14 días. Losas de pisos también a los 14 días tengo que retirar las formaletas que se encuentran trabajando con ellos. En el caso de las columnas, hombre, aquí dice 48 horas. Es decir que 2 días después se le pueden retirar las columnas. Sin embargo, esta es mi columna, ¿verdad? Una columna, más o menos una columna. La columna va a trabajar en este sentido, verticalmente, ¿verdad? Y como ella no va a tener ningún esfuerzo por ahora, sino solamente su propio peso, quiere decir que yo a las 24 horas se las puedo retirar. De igual forma también para las vigas en sus lados. Solamente a las vigas en sus lados yo le puedo retirar también a las 24 horas, ya le puedo hacer el retiro de las formaletas. Eso para que tengan en cuenta esta tabla, ¿verdad? Que se encuentra en la norma sismo resistente del 2010 y que nos ayuda a realizar los trabajos en campo. Ya estos son pues los ensayos que se le realizan a los concretos para que tengan un mejor comportamiento. Estos ensayos pues los podemos encontrar en la norma de INVIAS. Aquí está la numeración, estas son las numeraciones de los ensayos para que los podamos buscar y podemos observarlos. Los aditivos. Bueno, los aditivos son adiciones que se le hacen a los concretos, buscando cubrir una necesidad de acuerdo a los proyectos y a la exigencia de lo que se vaya a construir. Los aditivos son productos que se le van a adicionar a una porción no superior al 5% del peso del cemento. Los aditivos tienen como objetivo modificar las propiedades químicas de la mezcla en estado fresco o en estado endurecido. Entonces, los aditivos lo que llegan a hacer es a modificar sus propiedades para alcanzar pues unos requisitos de diseños exigidos de acuerdo al proyecto. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de aditivos. Podemos tener aditivos reductores de agua plastificantes. Lo que hacen es que reducen el agua también. Vamos a tener aditivos inclusores de aire. ¿Qué hacen? Le incluyen el aire. También vamos a tener aditivos, en este caso los plastificantes, que los que yo les decía a ustedes, ¿qué hacen los plastificantes? O sea, reductores de agua o los plastificantes. Están los superplastificantes, que son los que ayudan a que el concreto tenga una mejor manejabilidad, ¿verdad? Pero que no se le adicione más agua, porque si le adiciono más agua voy a cambiar las propiedades del concreto y voy a modificar las resistencias. Entonces también se les puede salir por los lados de la formaleta, se les pueden salir toda la pasta y solamente va a quedar en menores cantidades, va a quedar la pasta que es el agua y cemento y va a quedar en gran cantidad lo que son las arenas y los triturados. Y ahí la resistencia de los concretos se modifica. Voy a tener aditivos aceleradores de fraguado,
aditivos aceleradores del endurecimiento. Quiere decir que yo, por ejemplo, quiero que el concreto, quiero, por ejemplo, abrir, estoy haciendo una losa de pavimento y quiero abrir lo más temprano el tráfico posible, entonces yo tengo que utilizar un tipo de aditivo que me ayude a que frague más rápido y que el concreto alcance las resistencias más rápidos. Entonces yo tengo que utilizar un aditivo para ese endurecimiento rápido. Cuando yo quiero que el concreto pues frague más lento, utilizo un aditivo retardador de fraguado. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes necesidades que nosotros vamos a buscar resolución. Y los aditivos son esos elementos adicionales al concreto que nos ayudan a cumplir y a realizar para mitigar esas necesidades. Uso de aditivos para el concreto. Pues el uso de aditivos para concreto en estado fresco incrementa la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua. Disminuye el contenido de agua sin modificar su trabajabilidad. Reduce la segregación. Esto es un término muy importante que nosotros no debemos dejar que se dé en nuestros concretos, la segregación. Facilita el bombeo, reduce la velocidad de pérdida de asentamiento en el ensayo de cono de Abrams, reduce y previene los asentamientos en las mezclas. Entonces los aditivos están diseñados para ayudar a mejorar las propiedades de nuestros concretos. En el uso de aditivos en el comportamiento de los concretos endurecidos, pues mejora la adherencia del concreto con el acero. Nos permite que el concreto abrace más y existe ese matrimonio entre el acero y el concreto para dar un mejor trabajo al elemento estructural. Disminuir el calor de hidratación, es decir, vamos a permitir que la hidratación se quede dentro del agua para que alcance las resistencias esperadas. Desarrollo inicial de la resistencia. Nos va a ayudar a que la resistencia inicial de los concretos se vaya alcanzando lo mayor posible. Incrementa las resistencias mecánicas del concreto. Al momento que el concreto comience a trabajar, este aditivo nos va a ayudar a nosotros a que esa resistencia sea mejor, se mayore y logre soportar esas cargas. Incrementar la durabilidad del concreto nos va a ayudar a que en la acción del tiempo el concreto permanezca en lo mayor posible en las condiciones originales en las que se creó. Mejorar la resistencia al impacto y a la abrasión. El concreto va a tener mejor comportamiento con la intemperie al momento de entrar en uso. ¿Cuáles son los controles que nosotros debemos tener para realizar la adición a los concretos? Un aspecto importante para evitar la sobredosificación de los aditivos es que debido a que estos se dosifican en miligramos de acuerdo con el peso, se recomienda que la adición se realice en planta y no en obra. ¿Por qué nos recomiendan que esa adición de los concretos, de los aditivos, perdón, valga la redundancia, se realice en planta y no en obra? Porque cuando nosotros estamos en obra, las modificaciones de los materiales y de las cantidades va a cambiar. Aparte de eso, que las personas que realizan este tipo de adiciones son personas que ya conocen los productos y tienen el manejo de realizar esa adición. En campo nosotros podamos que le llamamos pues la ficha técnica del producto, pero no va a quedar tan exacto como lo hacen en planta. En la planta dosifican muy detalladamente esas dosificaciones para que los concretos den los ensayos de calidad y sean óptimos, de acuerdo a las características que se exigen dentro de los proyectos. Se deben tener en cuenta las dosificaciones máximas especificadas por el fabricante y hacer la dosificación de acuerdo con el peso del cemento contenido en la mezcla. Quiere decir que nosotros, al momento de realizar una adición en campo, tenemos que tener en cuenta, uno, la cantidad de cemento que tiene el concreto. ¿Por qué? Porque si le colocamos aditivo de más, lo que vamos a hacer es dañar la mezcla.
La dosis de aditivos fluidificantes suele oscilar entre 0.2 y un 0.8% en peso sobre el cemento. Entonces, nos están aconsejando cómo debemos realizar nosotros la adición de los fluidificantes dentro de los concretos. Los hormigones aditivados con fluidificantes alcanzan mejor compactación y con ello mayor durabilidad y más elevadas resistencias. Entonces, creo que ya eso no tengo para qué explicar. La composición del hormigón a fluidificar ha de tener un mayor contenido de finos que un hormigón normal, ya que su cantidad influye en el buen funcionamiento del aditivo, aumento de cono, cohesividad. Quiere decir que un poquito mayor la cantidad de agregados finos nos va a ayudar a tener un mejor comportamiento al momento que le adicionemos, pues, valga la redundancia, un aditivo. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí. Esos son de la clase de hoy. Espero que les sirva de mucho. Ya saben, cualquier pregunta, estoy a su disposición. Me pueden llamar, me pueden escribir en el grupo o por correo electrónico. Gracias, estén muy bien.